Bienvenidos a El Derecho es Tendencia. Soy el abogado José Lobo Velázquez. Hoy tenemos entre manos una decisión bastante significativa. Qué bueno encontrarnos nuevamente para explorar juntos el fascinante mundo del derecho venezolano. Como siempre, la idea es hacerlo de una forma clara, pedagógica, útil para colegas abogados, pero también para cualquiera interesado en entender un poquito mejor nuestras leyes, nuestros tribunales. Hoy tenemos un caso de verdad interesante, de esos que ponen a pensar sobre la relación entre las normas, el procedimiento y, bueno, la vida misma y la muerte. Vamos a analizar una decisión de la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Resolvió una situación muy particular. Sí, una situación bastante compleja. Un juicio de divorcio que en medio del camino se cruza con la muerte de uno de los cónyuges. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué vale más? ¿La sentencia que se dictó sin saber de la muerte o el hecho mismo de la muerte? Exactamente. Es el meollo del asunto. Nos vamos a meter con la sentencia del 6 de agosto de 2025. Expediente 241030, ponencia del magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos. Y esta decisión revisó una anterior, ¿no? De la Sala de Casación Civil, la RC 00371 de junio de 2024. Correcto. Es un caso que toca, como dices, el corazón del derecho de familia, del derecho procesal. Pone sobre la mesa principios como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y algo que resultó clave aquí, la naturaleza personalísima de la acción de divorcio. Perfecto. Para que todos entendamos bien, pongamos las bases. ¿De qué va este caso? Los hechos. Mira, todo empieza con una demanda de divorcio. La presenta el ciudadano Freddy Erwin Rangel Vázquez contra su esposa, la abogada Orlene del Carmen Arias Hernández. Ajá. La causal que él invocó fue el abandono voluntario. Eso está en el Código Civil, artículo 185, ordinal segundo. Ok, una causal común. El caso avanza, llega a segunda instancia. Y el Juzgado Superior Segundo, en lo civil, mercantil y del tránsito de Mérida, dicta sentencia, el 26 de abril de 2021. ¿Y qué dice la sentencia? Declara con lugar la demanda. O sea, decreta el divorcio. Bien, hasta ahí parece un caso más, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se complica, y mucho. Resulta que el demandante, Freddy Rangel Vázquez, había fallecido. ¿Cómo? Sí, falleció el 5 de abril de 2021. Espera, el 5 de abril y la sentencia fue el 26. Exacto. 21 días antes de que se dictara la sentencia de divorcio en segunda instancia. Increíble. Entonces, ¿el tribunal dictó el divorcio sin saber que una de las partes ya no estaba viva? Tal cual. ¿Y cuándo se enteró el juzgado? ¿Cómo fue eso? El tribunal no supo nada formalmente hasta más de un mes después de dictar la sentencia, el 27 de mayo de 2021. Ese día, la demandada, Orlene Arias, consignó en el expediente el acta de defunción de su esposo. Ah, ok. Ella notificó. Sí. Y ojo con esto, el mismo día que consigna el acta, anuncia que va a interponer recurso de casación contra esa sentencia de divorcio. ¡Wow! El mismo día. O sea, notifica la muerte y de una vez anuncia casación contra la sentencia dictada. Post-mortem, digamos. Exactamente. Ahí empieza, como dices tú, el verdadero nudo legal. Una sentencia dictada después de la muerte, pero antes de saberlo oficialmente. Y justo cuando se sabe, la otra parte la recurre. ¿Qué hizo entonces el juzgado superior al recibir el acta de defunción? Bueno, su reacción fue aplicar el Código de Procedimiento Civil, el artículo 144. ¿Qué dice ese artículo? Ordena suspender el proceso cuando muere una parte para citar a los herederos. Ah, ok, para que los herederos siguieran el juicio. Esa era la idea inicial del tribunal, parece. Luego hubo otros movimientos, ¿no? Intentos de declarar la perención que después se echaron para atrás. Pero lo importante es que el tribunal rechazó dos cosas que pidió Orlene Arias. ¿Qué pidió ella? Primero, pidió que se anulara la sentencia de divorcio y que se terminara el juicio porque ya su esposo había muerto. Y segundo, pidió que le admitieran el recurso de casación que había anunciado. Y el tribunal le negó las dos cosas. Le negó las dos cosas. Le dijo que no a anular la sentencia y no a admitir la casación. Entiendo. Y si le niegan la admisión de la casación, el paso siguiente es el recurso de hecho ante el TSJ, ¿cierto? Correcto. Para que el TSJ revise esa negativa. Y así fue. La Sala de Casación Civil admitió el recurso de hecho y eso le abrió la puerta para ver el fondo de la casación.
Muy bien, entonces, llegamos a la primera decisión importante del TSJ, la de la Sala de Casación Civil, sentencia RC 000371. ¿Cómo vieron ellos este embrollo? Bueno, la Sala Civil se fue por una visión muy procesalista. Muy formalista, quieres decir. Sí, muy apegada a las formas del proceso. Y al final declaró sin lugar el recurso de casación de Orlene Arias. O sea, mantuvo la validez de la sentencia de divorcio, a pesar de la muerte previa. Exacto. Mantuvo el divorcio y usó varios argumentos técnicos. Primero, el más fuerte quizá, fue el principio de intangibilidad de la sentencia. Artículo 252 del CPC. Que dice que el juez que dicta sentencia ya no puede cambiarla. Eso mismo. Dijeron, el juzgado superior dictó la sentencia el 26 de abril. Ya está. No puede tocarla, aunque después se haya enterado de la muerte. El tribunal ya se había desprendido del caso, digamos. Una lógica muy estricta. Lo hecho está, aunque las bases no fueran las que se creían. Tal cual. Y muy ligado a eso, el segundo argumento. Quod non est in actis, non est in mundo. Lo que no está en el expediente no existe para el juez. Correcto. Como el 26 de abril no constaba la muerte en el expediente, el tribunal no podía adivinarla. No se le podía culpar por dictar sentencia. Tercero, interpretaron el artículo 144 del CPC, el de la suspensión por muerte. Ajá, ¿qué dijeron de eso? Dijeron que la suspensión del proceso opera desde que la muerte consta formalmente en el expediente. O sea, desde el 27 de mayo, cuando Orlene llevó el acta. No desde la fecha real de la muerte, el 5 de abril. No. Según la Sala Civil, no. Por lo tanto, esa suspensión no podía anular retroactivamente la sentencia que ya se había dictado antes de que constara la muerte. ¿Qué interpretación tan centrada en la formalidad del momento en que se entera el tribunal? Así es. Y además, la Sala Civil dijo que este caso era diferente a otro anterior, una sentencia del 2022, donde la muerte sí se sabía antes de la decisión. Vieron eso como una diferencia clave. Y bueno, llegaron a una conclusión que fue, digamos, el punto más polémico. ¿Cuál fue? Afirmaron que la sentencia de divorcio, la del 26 de abril, ya era definitivamente firme cuando se consignó el acta de difunción el 27 de mayo. ¡Firme! Pero espera, si Orlene Arias anunció casación el mismo día que consignó el acta y estaba dentro del lapso legal, ¿cómo iba a estar firme? Exactamente. El anuncio de casación, si se hace a tiempo, justamente evita que la sentencia quede firme, ¿o no? Ese es precisamente uno de los puntos centrales que Orlene Arias llevó después a la Sala Constitucional. Porque claro, ella no quedó nada conforme con esta decisión de la Sala Civil. Me imagino. Si le dicen que la sentencia está firme cuando ella la está recurriendo, suena raro. Muy raro. Así que solicitó la revisión constitucional de esa sentencia de la Sala Civil. Ok. ¿Y qué alegó concretamente ante la Sala Constitucional? ¿Cuáles fueron sus cartas? Sus argumentos fueron directos a la yugular, digamos. Alegó violación de sus derechos fundamentales, tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a la defensa. Artículos 26 y 49 de la Constitución. ¿Cómo se habrían violado esos derechos, según ella? Bueno, primero dijo que la Sala Civil cometió un error garrafal al decir que la sentencia de divorcio estaba firme. Insistió, yo anuncié mi recurso de casación el 27 de mayo, dentro de los 10 días que dará ley. Esa sentencia no estaba firme. Un punto procesal clave. Clave. Segundo, reiteró el tema de fondo. La muerte de su esposo ocurrió antes de la sentencia, y según el artículo 184 del Código Civil, la muerte disuelve el matrimonio de pleno derecho. Por lo tanto, decía ella, el juicio de divorcio ya no tenía objeto, había perdido el interés procesal. Debía terminar, extinguirse. Tenía sentido. Si ya estás viuda, ¿para qué divorciarte? Exacto. Y tercero, el argumento que creo que fue decisivo, el carácter personalísimo de la acción de divorcio. ¿Qué significa eso en la práctica? Que es una acción intuitu personae. Solo le pertenece a los cónyuges, en vida. No se puede transferir. Entonces, argumentó ella, no tenía ningún sentido aplicar el artículo 144 del CPC para suspender y llamar a los herederos. ¿A continuar qué? ¿Un juicio de divorcio? Imposible. Claro, los herederos no se pueden divorciar por el fallecido. No pueden.
Lo que procedía, según Orlene Arias, era reconocer que el proceso se había extinguido por la muerte y anular esa sentencia que se dictó cuando ya no debía dictarse. Incluso citó el artículo 206 del CPC, que habla de corregir vicios procesales. Argumentos muy fuertes, la verdad, enfocados en la realidad de la muerte y la naturaleza de la acción, frente a la visión más formalista de la Sala Civil. Muy sólidos. ¿Y cuál fue la respuesta de la Sala Constitucional? ¿Qué dijo el máximo intérprete de la Constitución? La Sala Constitucional, en esa sentencia del 6 de agosto de 2025, le dio la razón, completamente. ¿Sí? Declaró al lugar la solicitud de revisión. Y las consecuencias fueron importantes. Anuló la sentencia de la Sala de Casación Civil, la RC 00371. Y no solo eso, anuló todos los actos procesales que se hicieron en el juicio de divorcio desde el 27 de mayo de 2021. Desde la fecha en que se notificó la muerte. Exactamente. Desde que la muerte constó formalmente en el expediente. Todo lo que se hizo después, anulado. Un vuelco total. Entonces, la Sala Constitucional sí le dio peso a la muerte, una vez que se supo. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus razones para llegar a una conclusión tan distinta a la de la Sala Civil? El razonamiento de la Sala Constitucional es fundamental. Marca una diferencia de enfoque clarísima. Prioriza lo sustantivo, la naturaleza de la acción, los efectos de la muerte, sobre una aplicación, digamos, demasiado rígida de algunas normas procesales. Primero, y esto fue central, la Sala Constitucional resaltó la naturaleza personalísima del divorcio. Fue enfático. Ajá. Dijo, por ser intuitu personae, esta acción se extingue con la muerte de cualquiera de los cónyugos. Punto. No se transmite a herederos. La muerte del demandante acabó con la acción misma. Suena bastante lógico, ¿no? Si la acción es personalísima. Se acaba con la persona. Exacto. Segundo, aplicó directamente el artículo 184 del Código Civil. El que dice que la muerte disuelve el matrimonio. Correcto. La Sala dijo, desde el momento en que la muerte se acreditó en el expediente, 27 de mayo, y como la sentencia de divorcio todavía no estaba firme, la única causa de disolución del matrimonio que podía aplicarse era la muerte, no el divorcio. La realidad jurídica era esa. El vínculo se extinguió por muerte. Entendido. Tercero, y como consecuencia lógica, dijo que el artículo 144 del CPC era inaplicable aquí. ¿El de suspender para citar herederos? Ese mismo. Dijo, eso aplica cuando la acción se puede transmitir, pero en acciones personalísimas como el divorcio, no. No hay nada que transmitir. Lo que procedía era declarar terminado el procedimiento. Y para reforzarlo, citó a juristas venezolanos importantes, como López Herrera y Enríquez Larroche, que opinan igual. O sea, la Sala Constitucional está diciendo que la Sala Civil y el Juzgado Superior se equivocaron al tratar de mantener vivo un juicio que, por su naturaleza y por la muerte, ya no tenía razón de ser. Exactamente. Fue como un intento de respiración artificial a un proceso ya extinto. Y por eso, cuarto punto, la Sala Constitucional consideró que todo lo que se hizo después de acreditar la muerte, suspender, llamar herederos, negar la extinción, incluso la sentencia de la Sala Civil, que avaló todo eso, fue una grave violación del debido proceso de Orlene Arias. Artículo 49 de la Constitución. Claro, la estaban obligando a seguir en un juicio fantasma, por decirlo así. Algo así. Un juicio sin objeto real. Quinto, como consecuencia de esa violación constitucional, la Sala declaró nulos todos los actos posteriores al 27 de mayo y calificó la sentencia de la Sala Civil como un acto que cohonestó esa violación. Cohonestó. O sea que la validó indebidamente. Eso es, que la justificó o encubrió cuando no debía. Por eso también la anuló. Una decisión fuerte. Y tengo entendido que para no alargar más el asunto, la Sala Constitucional decidió de una vez el fondo, ¿no? Así es. Usó la facultad que le da el artículo 35 de la ley del TSJ para buscar celeridad y resolvió directamente. ¿Qué decidió entonces? Declaró dos cosas. Primero, terminado el procedimiento de divorcio. Se acabó. Y segundo, y muy importante, declaró disuelto el vínculo matrimonial entre Freddy Rangel y Orlene Arias. Pero no por divorcio. No. Lo declaró disuelto por la causa del artículo 184 del Código Civil, la muerte del ciudadano Freddy Erwin Rangel Vázquez.
Ahí se ve clarísimo el choque de visiones, ¿verdad? La constitucional le da un peso determinante a la naturaleza de la acción, al efecto de la muerte, una vez acreditada y antes de la firmeza, por encima de la intangibilidad de una sentencia que, como bien decía Orlene Arias, nunca fue firme. Totalmente. Gana la realidad sustantiva, el fondo del asunto. Es una decisión que reafirma que las formas procesales están para servir a la justicia, no al revés. Exacto. No es que la seguridad jurídica o la intangibilidad no importen. Claro que importan, pero aplican a sentencias firmes, cosa que aquí no había, y no pueden usarse para desconocer un hecho tan fundamental como la muerte en una acción tan personal. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias prácticas? ¿Qué significa esto para Orlene Arias y para otros casos parecidos? Bueno, para Orlene Arias, la consecuencia directa es que, legalmente, su matrimonio no terminó por divorcio por abandono, terminó por la muerte de su esposo. Y eso cambia todo su estatus legal. Cambia todo. Su estado civil es el de viuda no divorciada, y eso, como sabemos, tiene implicaciones enormes en materia de derechos sucesorios. Claro, como viuda tiene derechos sobre la herencia que como divorciada no tendría. Generalmente no. Su posición frente a la herencia de Freddy Rangel es completamente diferente. Las consecuencias patrimoniales son muy significativas. Entiendo. ¿Y para el futuro? ¿Qué nos dice esta sentencia? Sienta un precedente importante. Reafirma que en acciones personalísimas, el divorcio es el ejemplo claro, pero podríamos pensar en otras, como quizás impugnación de paternidad. La muerte de una parte, si se acredita antes de que la decisión sobre esa acción quede firme, extingue el proceso. El tribunal tiene que reconocer esa extinción. No puede seguir adelante como si nada, y mucho menos intentar llamar a herederos para que continúen esa acción específica. Protege el debido proceso, asegurando que el resultado final refleje la verdad jurídica. Exacto. Que el resultado sea, el vínculo se disolvió por muerte. No permite que una aplicación mecánica de normas procesales lleve a una ficción jurídica, a decir que hubo un divorcio cuando lo que hubo fue un fallecimiento. Es un recordatorio potente. El derecho procesal es una herramienta, no un fin en sí mismo. Debe servir a la justicia, a la realidad sustantiva, sobre todo en temas tan delicados. Totalmente de acuerdo. Entonces, para que quede el mensaje central bien claro, la Sala Constitucional dijo, en este caso de divorcio, que si uno de los esposos muere y esa muerte se pruebe en el juicio antes de que la sentencia de divorcio sea definitivamente firme... Inapelable con autoridad de cosa juzgada. Exacto. Antes de eso, si se prueba la muerte, el juicio de divorcio se acaba, se extingue, y el matrimonio se considera disuelto por muerte, según el artículo 184 del Código Civil. Correcto. Cualquier intento de seguir con el divorcio después de eso, llamando herederos o lo que sea, es nulo, viola el debido proceso. Ese es el corazón del fallo. Subraya la jerarquía de la Constitución, del debido proceso y la importancia de ver la naturaleza real de cada acción legal. La muerte, como hecho jurídico probado a tiempo, extinguió todo. El sistema tenía que reconocerlo. Sin duda, un caso que da para pensar mucho. Esa tensión entre la seguridad de las formas y la justicia del fondo. ¿Qué opinará la audiencia sobre esta decisión? ¿Les parece equilibrada? ¿Se les ocurren otros casos donde podría aplicarse este criterio? Interesante reflexión. Sí, deja la puerta abierta a pensar en otras situaciones. Agradecemos muchísimo su atención en esta entrega de El Derecho es Tendencia. Este análisis fue posible gracias al apoyo de Abogados Velázquez y Asociados. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, a dejarnos sus comentarios sobre este caso tan particular y a compartir el contenido. Así llegamos a más gente interesada en el derecho venezolano. Hasta nuestro próximo análisis. Si te gustó nuestro contenido y deseas ver más, déjanos un comentario positivo, haz clic en me gusta, compártelo y suscríbete a todas nuestras redes. Si deseas una asesoría personal más completa, no dudes y escríbenos ahora al privado.